La verdad se destapa y estampida de ratas. El diablo viste corbata, pone en la mesa la plata. La revuelta se desata, mata el ego, mata el miedo. Emprende el vuelo, rasga el cielo. Llueve fuego, llueve hielo, es el fin. Siente cómo se derrite tu blin blin. Siente cómo se reúne nuestro mitin. Ey, puños en el alto, surcan el asfalto. La tierra se revuelve, busca un nuevo pacto. Exacto, ajá. Es el último acto, hay un grito salvaje, se derrumba el lenguaje, se agitan las banderas de mar a cordillera, música de las esferas que desploma la quimera. Carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, calavera, carnaval, carnaval. En este momento el sistema violento ya no tiene. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias a todas las personas que estén viendo esto en vivo ahora y también, por supuesto, a las personas que lo van a ver en el futuro. Estamos en una nueva entrega de este programa que se llama Saltar el Torniquete. Bueno, rápidamente, hace rato que no lo hacía. Pedirles por favor a las personas que vean esto que se suscriban a las redes sociales del programa. Hay un Instagram, está este Facebook y también en el canal de YouTube. Fundamentalmente porque, como siempre les digo, mientras más personas seamos, más posibilidades tenemos de traer y entrevistar a las personas que nos interese conocer, ¿ya? Estoy un poco nervioso, voy a ser honesto. Esto me parece a mí que es un desafío importante el día de hoy, porque nos acompaña un compañero, una persona que tiene más de 5 décadas de lucha en el cuerpo, una persona que ha de alguna manera marcado a muchas generaciones, tanto dentro de su partido como de la izquierda en general. Vamos a reflexionar, por supuesto, sobre lo que está ocurriendo hoy día en Chile, pero creo que nuestro invitado del día de hoy nos va a permitir mirar esto con una perspectiva, nos va a permitir historizar un poco el momento actual. Hoy día está tomando un desafío tremendamente difícil, que es poder ser senador. Sabemos que esa es un espacio muy colonizado por la derecha y por la concertación, así que es un desafío importante. Bueno, sin más preámbulos, nos acompaña el día de hoy. Es un orgullo para Saltar el Torniquete conversar hoy con Guillermo Tellier. Hola, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, como te había dicho antes, te agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación, haberte hecho un espacio. Me imagino que hoy día están dando todo en la calle para poder, en el fondo, tener una muy buena campaña, así que haberte tomado este tiempo para poder conversar, te lo agradecemos mucho. Bueno, yo le agradezco a usted la invitación. También es interesante hablar por estos medios que son de más cercanía, creo yo, con las vecinas, los vecinos, con la gente en general, y que llega a veces a públicos más allá de los que uno conoce, ¿no? Y a los cuales indudablemente también hay que llegar. Así que vamos nomás con la entrevista, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Bueno, como te contaba un poquitito antes de partir el programa, para nosotros siempre ha sido muy importante desde que partimos poder conocer a las personas que entrevistamos y que la gente que ve esto lo pueda conocer, más allá como de su figura pública, ¿no? De su figura como político, en el fondo humanizar un poco, porque creemos que eso, historizar a las personas nos va a permitir comprender de manera más profunda y más contextual por qué has llegado a tener las posiciones que tienes hoy y las reflexiones en las que estás hoy día. Yo me enteré que queda poquito para tu cumpleaños, no vamos a decir necesariamente cuánto, pero en 3 días más entiendo que vas a cumplir años y bueno, son muchos años, muchas décadas de lucha y me gustaría partir por el principio, ¿no? Tú naciste en Santa Bárbara, yo una vez estuve ahí de vacaciones y un lugar bien bonito y me gustaría
que nos contaras un poco cómo fue eso, pues cómo fue la niñez fuera de una urbe, cómo fue la niñez un poco en una cuestión más rural, etcétera. Bueno, sí, efectivamente yo nací en Santa Bárbara, un pueblo cordillerano de la región del Biobío, me parece, exactamente la octava región. Bueno, yo nací ahí, pero no tuve conocimiento de ese pueblo, no vivía ahí. Yo vivía, o mis padres, mejor dicho, trabajaban en una especie de escuela agrícola que quedaba cerca de ahí, y me llevaron a nacer a Santa Bárbara. Pero antes de que yo empezara a tener ya un conocimiento cabal de las cosas, nos trasladamos a otro lugar que se llama Colonia Freire, que era una escuela rural. Mis padres, los dos, eran profesores normalistas, eran profesores rurales. Y yo no vivía en la escuela, ¿no? En la escuela tenía la sala de clase, estaba el dormitorio, el comedor, y uno comía con los alumnos porque mis padres además tenían que hacer el almuerzo, darles desayuno, a veces los bañaban con agua de pozo, agua de lata o lo que fuera, pero los cuidaban a los niños. Era la profesión del normalista. Y yo me crié ahí estudiando con hijos de campesinos, de inquilinos, muchos de ellos eran niños mapuche, y bueno, éramos compañeros de correría hasta una edad en que ya me trasladé de ahí. Todavía vivía en otro pueblo chico, me acuerdo, Lautaro, porque a mi padre lo trasladaban constantemente, estaba castigado la administración pública. Llegamos a Lautaro, ahí ya terminé la escuela primaria, en Lautaro. Mi familia por parte de padre eran de por ahí de Lautaro, entre Lautaro y Victoria, esos lugares. Y después estudié en el Liceo número 1 de Temuco, que hoy se llama Liceo Pablo Neruda, un gran liceo. Allí fue donde yo ingresé a la Juventud Comunista. Ahí partió mi vida política. Bueno, hasta ahí más o menos, ¿eh? Después ya siguen otras etapas. Eso, la idea es ir haciendo como un poco la reconstrucción. Me gustaría preguntarte, Guillermo, ¿qué fue lo que te llevó a tan temprana edad tomar una decisión que era bien radical, que era por una parte militar, directamente entrar a un partido, y por otra parte entrar al Partido Comunista, que siempre es una opción que implica cierta valentía, cierto arrojo, etcétera? A ver, mira, mi padre no era comunista, pero tampoco era enemigo de los comunistas. Mi madre no lo era, ella era más bien cristiana, pero era también de ideas progresistas y conocía la realidad social muy bien. Y en mi casa faltaban muchas cosas. Cuando era niño no había electricidad en ese tiempo, no había agua, no había ni siquiera aparatos de radio todavía. Pero sí había libros. Mis padres se encargaban de encargar libros, había unas editoriales que las ofrecían por correo y los mandaban a dejar en unos paquetes. Bueno, se demoraban mucho, pero llegaban. Y yo fui bastante lector y entre todas las lecturas, bueno, venían algunas que eran, ¿cómo dijera yo? Era una literatura que te incentivaba a ti a conocer el mundo, a conocer la realidad, y a través de la literatura yo empecé a ver el conflicto social, ¿no? Empecé a ver. Y después cuando llegué a Temuco, de inmediato me vi envuelto en las luchas estudiantiles contra el alza del pasaje de micro en esa época. Y era una lucha constante de los estudiantes, al mismo tiempo que solidarizábamos con los trabajadores de la construcción. Empezamos a salir mucho a las comunidades mapuche, a conversar, a conocer, que también tenían gravísimos problemas, con los feriantes de Temuco, me acuerdo. Y tenía apenas 13, 14 años. El Partido Comunista era clandestino en esa época, estaba bajo la ley maldita de Gabriel González Videla, y se creó un círculo literario. En ese tiempo
Eh, Hacía poco Neruda había recibido el premio, no, Neruda había publicado, perdón, sus Canto General y 20 poemas de amor y una canción desesperada. La verdad, 20 poemas de amor, todos los jóvenes de aquella época éramos muy entusiastas de su lectura, lo recitábamos a las pololas, o, o nos hacíamos, nos dábamos a conocer, digamos, el planteo a través de esos poemas. Y Canto General, ya Canto General nos metía en otra situación. Toda la situación de América Latina, los pueblos originarios, la lucha de los pueblos, la lucha social de los obreros. El Canto General es una pieza extraordinaria, creo yo, que refleja esa época muy bien de la lucha. Y se formaron círculos literarios, teniendo en cuenta además que Pablo Neruda había estudiado ahí en Temuco, círculos literarios, que hacíamos poemas también, esos círculos, a veces nos íbamos a algunas radios locales, leíamos poemas, y poco a poco se empezó a discutir de política, era indefectible que empezáramos a discutir de política, porque habían otras juventudes, estaba la juventud laica, que era eminentemente la juventud radical, empezaba a nacer la juventud demócrata cristiana, todavía era la falange recién en aquel tiempo, y desde luego estaban las juventudes de la derecha, que era muy fuerte en esa zona. Y nosotros empezamos también a disputar las elecciones estudiantiles, ¿no? Y, y en esa época sí había educación cívica. En los liceos se pasaba educación cívica y se aprendía educación cívica. Y sabíamos, bueno, cuál era el sistema que regía a Chile, el sistema democrático, los sistemas de otros países, en fin. Había una cultura política que yo creo que se fue perdiendo con el tiempo. Ya sabemos por qué. Y en esos círculos empezaron a aparecer algunos profesores que nos daban clases o que nos iban claro, a comentar, a charlas acerca de distintos poetas. Y ahí aparecieron algunos comunistas. Y poco a poco empezamos a conversar de política hasta que al final yo decidí, me invitaron a ingresar a la Juventud Comunista, yo no acepté de inmediato, pero después de un tiempo yo acepté ingresar a la Juventud Comunista. Así fue mi ingreso a la Juventud Comunista. Súper, Guillermo, vamos a ir un poquito acelerando el relato porque nos interesa también conocer tu opinión sobre lo que está pasando hoy, pero para mí y para todas y todos quienes miran esto, me parece muy importante poder conocer la historia reciente de nuestro país desde sus protagonistas. Y claro, hay una generación joven que está haciendo las cosas muy bien, está empujando los cambios, pero evidentemente es importante que conozcan todas estas cosas. Te quiero preguntar en concreto, Guillermo, ¿cómo viviste no solo el ascenso de Salvador Allende al poder, de la Unidad Popular al poder, sino que, digamos, el periodo previo, donde se va de alguna manera gestando este poder popular, en el fondo, política de masas que termina con Salvador Allende en el poder, y un poco cuál era tu reflexión en ese momento, cuál era tu posición en ese momento, etcétera? Bueno, Allende empezó el año 52 a ser candidato, yo era muy niño, lo recuerdo, pero cuando realmente emerge con toda la fuerza del 58, que casi gana la presidencia de la República, es candidato en medio de un auge de la lucha social, sobre todo de los y las trabajadores, grandes manifestaciones. Era el tiempo todavía del latifundio en Chile, en que las empresas norteamericanas campeaban, usufructuando nuestras riquezas básicas, y pronto surgió un programa que era muy claro y nítido para todos, nacionalización del cobre, reforma agraria y una serie de otras medidas. Se fue estructurando un programa y la unidad necesaria, unidad político-social necesaria para alcanzar el poder a través del gobierno. La unidad era fundamentalmente socialista comunista en aquella época, pero había otros partidos. Al final se integró también el Partido Radical, algunos sectores de otros partidos más antiguos,
Pero costó varios años, pues bueno, Allende desde el 52 adelante él empezó a construir la unidad casi solo con el Partido Comunista que estaba clandestino. Después se sumaron los socialistas, porque los socialistas primero apoyaron el 52 a Ibáñez, pero ya para el 58 cambió, el Partido Socialista se había volcado en favor de la candidatura de Allende. El 64 se vivió una derrota porque Allende tenía todas las posibilidades de ganar, pero en vista de eso, la derecha lo que hizo fue que desahució rápidamente a su candidato y apoyó a la democracia cristiana, lo que permitió que ganara Eduardo Frei Montalva. Era la manera de atajar a Allende. ¿Sí? Y bueno, pero después no se solucionaron los problemas con ese gobierno, los problemas sociales seguían en desarrollo, y finalmente fue el pueblo que llevó a Allende a la presidencia de la República con un programa popular. Hasta ahí, yo viví intensamente eso como joven, no estaba en Santiago, yo estaba en esa época primero en Temuco, después en Valdivia, en el 64 y el 70 también en Valdivia. Era dirigente del partido ahí. Todos, por eso los jóvenes de esa época lo vivimos intensamente y el gobierno, bueno, también se vivió muy intensamente. Hubo un auge de todo lo que era la cultura popular. Había una cultura de la época. Había una participación de los trabajadores muy elevada. Se llevaron adelante las grandes reformas, pero pronto empezó el boicot al gobierno, que fue planificado desde fuera del país, de Estados Unidos, y que tuvo, bueno, muy buenos secuaces acá en Chile. No sé si por ahí vamos, por no alargarme mucho. No, no te preocupes, perfecto, perfecto. Tengo que hacerte ahora una pregunta, Guillermo. Nosotros no nos conocemos, yo es primera vez que estoy conversando contigo y esto es un poco difícil para mí, pero a mí me parece que es importante, y no solo porque nuestra memoria nos construye, sino también porque en otro contexto, con circunstancias distintas, las violaciones a los derechos humanos, las regresiones autoritarias han sido sistemáticas en la historia de Chile, y todavía tenemos compañeras y compañeros que están presos por haber manifestado sus ideas en las calles. Sigue siendo una discusión. La derecha chilena sigue llamando a las personas que protestan terroristas y etcétera, ¿no? Sobre todo con este auge de los medios de comunicación del candidato Kast, que para él una persona que dice su opinión o manifiesta es un terrorista. Entonces, en esa medida, y evidentemente, Guillermo, con todo el respeto y lo que tú quieras contar, tú fuiste víctima muy directa y muy fuerte de la represión. Y bueno, está el periodo de los primeros, digamos, 6 meses, corrígeme si me equivoco, que fue muy intenso, muy duro, y después, bueno, todo el resto. Cuéntanos en lo que tú quieras, cómo fue para ti esa experiencia de la represión después del golpe. Bueno, yo pasé a la clandestinidad el mismo día del golpe, porque me empezaron a buscar de inmediato a través de afiches pegados en las paredes, se busca en los diarios, las primeras planas, se busca frases en las radios y además con altoparlantes por las calles, los militares, con nombre y apellido, junto a otros compañeros y compañeras. Yo decidí pasar a la clandestinidad, no entregarme, otros se entregaron y algunos de los que se entregaron los mataron de inmediato. Creo que ese era el propósito también en relación a mi persona. Y estuve ahí en Valdivia un tiempo todavía, un mes, un par de meses, era muy difícil saber porque la ciudad estaba cercada, acorralada, pero logramos burlar la vigilancia y yo salí hacia Concepción, con compañeros muy queridos que todavía recuerdo que me ayudaron a salir. Disfrazado, con otro carnet, un carnet prestado, burlando toda la vigilancia. Llegamos a Concepción tuve que estar también un tiempo escondido, porque Concepción igual había pasado la represión, había desmantelado las direcciones del partido, hasta que finalmente logro un contacto con compañeros que venían desde la Dirección Central de Santiago, y me puse a trabajar en la dirección del Comité Regional de la zona del carbón, se llamaba, de la 8ª región. Y estando ahí, me citaron, esto ya fue a mediados del 74, me citaron a Santiago a una reunión a la cual yo tenía dudas de ir,
llegamos a Santiago y llegamos a una casa donde era el lugar de la cita, donde desgraciadamente esa casa ya estaba transformada en una ratonera, porque habían detenido al senador Jorge Montes, pero Jorge Montes antes, ya a alguien le habían pillado un papelito donde estaba la dirección de esa casa, entonces primero se apersonaron los servicios de inteligencia, en este caso de la FACH, y nosotros entramos, nos dejaron entrar y cuando estábamos empezando a reunirnos, nos detuvieron. Y nos llevaron a los subterráneos de la Academia que era la Fuerza Aérea. Y aquí voy a pasar más o menos rápido. Nos pasaron subterráneos, vendados, y nos pusieron un número con un letrero en la espalda, nos quedaron de pie que decía sin agua, sin comida, sin ir al baño. Nos tuvieron ahí no sé cuánto tiempo, yo me hallé varias veces, nos paraban a golpe. Después nos llevaron a un interrogatorio, estábamos medio sonámbulos. Nos golpeaban cada vez, bueno, casi todos ahí nos orinamos, porque no nos dejaban hacer nuestras necesidades. Después de eso nos metieron a unas celdas, aislados, totalmente vendados, esposados, en realidad engrillados, ¿no? Engrillados. Y después empezó el tratamiento de llevarnos a una capilla que había en el sector, detrás del altar. Había una capilla, yo después todo eso lo pude descubrir cuando se hizo la constitución de Sena, donde estábamos, y ahí estaba el tratamiento más duro para todos y todas, en que nos aplicaban electricidad, nos golpeaban, nos colgaban, y bueno, también parece que nos drogaban. Yo sí estoy seguro que nos ponían inyecciones. Uno de los soldados que después habló dijo que nos ponían una droga que se llama escopolamina, nunca me voy a olvidar ese nombre, mezclado con otra cosa. Y en los pasillos, después nos dejaban a veces otra vez de nuevo en los pasillos, largas horas parados, y ahí nos pegaban, y me acuerdo que o sea, yo después supe que nadie sabía de nosotros. Había pasado un mes, 2 meses, nadie sabía de nosotros. Hasta que al lado mío, a un compañero, lo golpearon tan fuerte que parece que le reventaron el hígado o algo así. Quedó muy mal. Llamaron a alguien del hospital. El médico que vino les dijo: bueno, si no lo llevamos al tiro, se va a morir aquí. El tipo que estaba a cargo de los servicios le dijo: bueno, sálvalo porque todavía no ha hablado todo. Y sucedió que este compañero nuestro tenía en el hospital de la FACH un pariente, y ese pariente le avisó a su señora, la señora lo vino a ver, lo dejaron verlo, y él le contó más o menos los que conocía que estábamos adentro, y afuera calcularon que éramos todos los que estábamos ahí. Bueno, esa vez cayeron como 300 comunistas, hombres, mujeres, jóvenes, ¿no? Una racia total casi en el país. Hasta que pasados 6 meses, porque después que se supo que estábamos ahí, empezó a intervenir la Cruz Roja, el gobierno alemán, porque había un compañero socialista que era casado con una ciudadana alemana, y ya no pudieron ocultar nuestra presencia en ese lugar. Entre medio a mí me sacaron al aeropuerto de Cerrillos, me llevaron a Cerrillos, ahí me tuvieron aislado en una celda, con amenaza. Me acuerdo que me llevaron en el piso del auto, una pistola en la cabeza, envuelto en frazada, me sacaron como a las 5 de la mañana. También tenía que estar dentro de las celdas sin poder recostarme ni sentarme, y a cada rato me iban a ver, y si me caía al suelo con sueño, me pateaban, me sacaban. Después me colgaron, tuvieron desnudo colgado un tiempo, y finalmente me sacaron, y curiosamente me sacaron por entre medio de un hangar, donde pude ver que estaba en un aeropuerto, y por todas las señales era Cerrillo, y después yo he leído, y allí hubo tortura en los hangares. A los 6 meses de estar nos sacaron a Tres Álamos. Ya Tres Álamos era como un revivir, era un campo de concentración, pero estábamos todos allí, habíamos como 400, no sé cuánto, en un recinto muy chico, muy amontonado, pero ya el régimen era otro. Incluso ahí sufrí un testigo que me tuvieron en un subterráneo que había ahí,
por levantarle la voz a un comandante, creo. De ahí después a Ritoque, unos meses, de Ritoque a Puchuncaví, de Puchuncaví de nuevo a Tres Álamos, y como a los 2 años me dejaron libre. Eso fue la pasada por esas mazmorras, digamos, ¿no? Esa fue mi pasada. Bueno, Guillermo, primero que todo, muchas gracias por la sinceridad, por la confianza. La impresión que uno puede tener es que después de haber pasado eso, lo más lógico, lo que a uno lo llevaría, las emociones, qué sé yo, es arrancar, salir, no querer nada más en todos los sentidos. Sin embargo, tú tomaste la decisión de continuar la lucha contra la dictadura. Más o menos en términos generales, ¿cómo fue eso? Sobre todo desde el punto de vista de la organización social. Sabemos en el año 83 principalmente había una masa popular muy activa con incendios o fogatas y levantamientos en todo Chile. ¿Cómo viviste todo ese periodo, un poco de lucha contra la dictadura militar? Bueno, aquí va a tener a lo mejor que algunas cosas que no se saben. Bueno, las confesaré. Muchas gracias. No, mira, de los campos de concentración a veces la Cruz Roja Internacional y otros organismos, algunos gobiernos lograban rescatar gente y la sacaban. A mí me ofrecieron del gobierno de Francia sacarme, hubo un obispo también que intercedió, y la verdad es que yo no quise salir. No, había muchos compañeros míos que seguían detenidos, otros habían muerto. Yo no era tampoco un dirigente de primera línea, o sea, de primera línea en el sentido de ser un dirigente nacional. Era un dirigente regional que había tomado, que había empezado de nuevo la lucha. Y me sentía frustrado, pero además me sentía terriblemente tocado por lo que pasé ahí en ese subterráneo, donde murió gente a mi lado, otros desaparecieron, mujeres fueron violadas también al lado nuestro, etcétera. No quiero describir con más agudeza lo que allí pasaba. Yo conozco gente ahí que nunca más ha podido, casi no ha podido vivir su vida, ¿no? Quedó absolutamente deshecha. Y después que salí, bueno, yo tenía que dedicarme de alguna manera a ganar la vida. Yo cuando estaba preso en los campos de concentración hacía medallitas, carteras, zapatillas, tejía, aprendí a tejer ahí, que es una maravilla, ¿no? Todas esas cosas, todas esas artesanías son una maravilla. Perdón, aquí pasó algo con mi... Yo te estoy escuchando y viendo. Ya, Se quedó un poquito, ya, quedó pegada la imagen, sí, Guillermo. Ahí no sé ya. por qué. Pero voy a ver aquí si puedo hacer algo. Déjame ponerme los lentes que se ve. Tranquilo, tómate Esto, el tiempo, ¿no? Te estoy escuchando bien, pero la imagen se pegó. ya. Espérate, voy a cambiar aquí. Algo pasó aquí, no sé qué es. Ujú. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho perfecto. Tómate el tiempo que Ya, necesites. mientras voy arreglando esto, voy a seguir hablando. Eh, bueno, yo tenía que ganarme el sustento, tenía una, tenía una pareja que estaba... Ahora sí, perdimos a Guillermo, estamos esperando que se pueda Ahí, reconectar. ahí mandé de nuevo un link, a ver si... Ahí, Ahí, o sea, lo está pasando lo mismo, que era que se escucha pero no se ve. no sé si hay otra... Ahí, Ahí está. Creo que lo estamos solucionando, Guillermo. Tranquilo. ahí, Perfecto. Ahí estamos de nuevo. ya, lo voy a dejar así, chiquitito. Vale, como tú quieras. Ya. Bueno,
retomamos, Sí. nos estabas contando un poquito, ahí está perfecto, Ya. súper. Nos estabas Claro. contando un poquito qué pasó después digamos, las Bueno, detenciones y todo. bueno, cuando yo salí, eh, se me repite, ¿eh? Ya. Cuando yo salí, habían caído recién los compañeros de Calle Conferencia. ¿Mm? Y poco tiempo después cayó en diciembre el compañero Ortiz, y fueron 2 direcciones seguidas del partido que cayeron detenidos. Y el partido quedó acéfalo. Y en esas circunstancias me encontré con algunos compañeros que estaban dispersos, y por ahí llegó alguien que parece que había quedado de reserva, que no, me dijeron que no se atrevían a reconformar la dirección con los compañeros y compañeras que estaban alrededor de la dirección, porque los servicios de inteligencia tenían hilos tomados y lo más probable es que esa dirección cayera rápidamente. Y lo que me fueron a proponer en ese momento, un compañero, es que yo asumiera un cargo de responsabilidad en el partido. Un cargo, me dijeron, provisorio, será por un año mientras recomponemos. Mi duda fue, le dije al tiro, mira, pero yo acabo de estar preso, acabo de salir, me conocen, ya me tienen totalmente fichado. Y el compañero me dijo, mira, pero ¿quién se va a imaginar con todo eso que tú pasaste que tú vas a estar dispuesto a asumir un cargo como el que te estaban planteando? Bueno, él iba decidido a convencerme. La dirección del partido estaba en el exterior y los compañeros que habían quedado, que se habían librado, estaban muy dispersos y también estaban saliendo, estaban tratando de sacarlos al exterior, porque lo andaban buscando para matarlos también, igual que los otros compañeros. Finalmente acepté y fuimos 3 compañeros los que nos hicimos cargo del partido en ese momento con la tarea de reorganizar, retomar los contactos con todo el país y de crear un sistema de seguridad que impidiera que hubiera nuevas detenciones de la dirección del partido, y creando condiciones entonces para que se incorporara compañeras y compañeros que regresaran desde el exterior u otros que se pudieran sumar acá en Chile. Bueno, pasó un año más o menos, logramos hacer todo ese trabajo y finalmente llegaron una serie de compañeros encabezados por Gladys Marín, y ella se puso al frente del equipo de dirección interior del partido. Yo pasé a formar parte de ese equipo, eh, y empezamos a darle vida al partido, a circular volantes, a hacer acciones, a, a reproducir el diario El Siglo y otras publicaciones, a hacer propaganda de todo tipo, pero al mismo tiempo discutíamos qué podíamos hacer, porque la represión seguía adelante, había un verdadero genocidio contra el partido, seguía matando gente o torturando, y ahí empezó la discusión, bueno, de que teníamos que dar un paso más allá de la mera resistencia, sino que teníamos que de alguna manera responderle al sistema con su propia medicina. Y nosotros acá, bueno, escribimos lo que se llamó la pauta insurreccional, en que planteamos que era necesario emplear otras formas de lucha para enfrentar a la dictadura, que no podíamos dejarnos, porque si la dictadura seguía así, poco menos que nos iban a exterminar. Eso lo propusimos a la dirección que estaba en el exterior. En el exterior, el Comité Central, que se reunió en el exterior con un delegado chileno, no aceptó nuestra propuesta, pero acordó llevar adelante la política de la rebelión popular. Eso fue anunciado, yo creo que el 80 por ahí, por don Luis Corbalán, que andaba en gira de él en Estocolmo haciendo solidaridad, y ahí lo anunció, lo escuchamos acá, y nos dispusimos a llevar adelante la política de la rebelión popular. Y allí nacieron todas estas ideas de un levantamiento popular, de las protestas, de todo lo que entorpeciera la vida a la dictadura, hacerles la vida imposible. Y son muchas las cosas que surgieron de allí. Bueno, finalmente empezó la discusión
hasta dónde se llegaba con la política de rebelión, porque era evidente que nos iban a reprimir y que nos iban a masacrar si nos pillaban. Entonces, en ese momento empezó la discusión si era preciso o no también tener formas de lucha armada, no una lucha armada generalizada, pero formas de lucha. Y finalmente, después de mucha discusión, yo salí también al exterior, clandestino, volví clandestino varias veces, se acordó que sí, que era preciso tener formas de lucha armada. Bueno, de esa decisión nacieron cosas que ustedes seguramente conocen, el Carrizal, el Frente Patriótico, y se emprendió con mucho más fuerza todo lo que era la resistencia popular. Nosotros alentamos en un comienzo las grandes protestas, no lo hacíamos solo, pero lográbamos rápidamente el llegar a acuerdos con otras fuerzas, tanto políticas como sociales, y había un deseo del pueblo, que era lo principal, de echar abajo la dictadura. Finalmente a mí me pidieron que yo asumiera el cargo de encargado militar en la dirección del partido, lo que hice. Bueno, y eso fue hasta el año 1987. Hasta el año 1987. Guillermo, toda esta tragedia que nos acabas de relatar conduce a un momento político en este país que es el momento del arco iris, ¿no? Un momento de la alegría, el momento donde la alegría venía, y indudablemente el hecho de que hayamos terminado con, con una dictadura, digamos, con un gobierno autoritario y tirano como el de Pinochet, nadie podría negar que es un avance. Sin embargo, lo que yo te quiero preguntar es cuál es tu reflexión, es una pregunta muy general, pero a propósito, para que tú pongas los aspectos que te parezcan más relevantes, respecto a si verdaderamente la alegría llegó. ¿Cuál es tu evaluación de los gobiernos transicionales? Me remonto un poquito. Mira, nosotros lo que analizamos el año 85, 84, 85, era que había dos posibles salidas de la dictadura. Una que iba a ser indudablemente una salida pactada, que igual iba a sacar a la dictadura, pero iba a ser pactada con la dictadura. No teníamos ni una duda en ese momento. Y la otra era la salida nuestra, que era un levantamiento popular de masas que iba a echar abajo la dictadura y íbamos a llegar a un gobierno democrático con una nueva constitución. Nosotros ya en ese momento planteamos que había que echar abajo la constitución del año 1980, que es la que nos rige hasta hoy día. Porque si no, no iban a cambiar las cosas. Con esa constitución veíamos que era imposible instalar una democracia plena, una democracia de igualdad, de participación, etc. Pero también decidimos que si no hacíamos nosotros todo el esfuerzo por nuestra salida, ninguna de las dos salidas era posible. Y que aún haciendo nosotros el máximo esfuerzo podía darse la otra salida. Eso teníamos una comprensión clara, es decir, siempre supimos que por algún camino tenía que salir la dictadura y por donde saliera, con todo iba a ser un avance, como tú dices. Ahora, cuando se empezó, bueno, nosotros tuvimos derrotas con Carrizal, el atentado no fue una derrota, pero Carrizal sí, una derrota en cuanto a, yo diría, a la moral de lucha en ese momento. No es que no hubiéramos podido seguir en ese camino, pero no era nuestra intencionalidad una lucha armada total en Chile. Pero cuando llega el momento, se acerca el momento en que ya la dictadura cede a la idea de un plebiscito y que empieza de poco, por la presión del pueblo, desde luego, a abrir un poco las puertas. A nosotros nos plantearon, bueno, ¿qué pensábamos nosotros? Nosotros nunca dejamos de dialogar con las otras fuerzas políticas, a pesar de que nos cerraban las puertas y nos excluían, pero al mismo tiempo nos necesitaban.
no necesitaban. Y nosotros decidimos, después de una larga discusión, porque se nos acusa mucho que nosotros estábamos contra la inscripción en el registro electoral, que era necesario para votar en el plebiscito, o que estábamos contra el plebiscito. No, lo que ocurre es que hubo una discusión muy grande, porque si nosotros veníamos con una política, una lucha frontal contra la dictadura, y había que convencer al partido. Y yo confieso que no logramos convencerlo a todos, sí a la mayoría. Y ahí ya se fue gestando una desconfianza hacia lo que venía, de parte de sectores nuestros, de otros sectores de izquierda, porque se veía que se estaban arreglando las cosas por arriba y que el pueblo no participaba. Claro, el pueblo, mucho del pueblo asumió esa alegría, ¿no? Después del triunfo del no, nosotros teníamos mucha desconfianza de que aunque ganara el no, Pinochet entregara el poder. Por eso estuvimos atentos, vigilantes hasta el último momento. Y incluso después votamos por Elwin, como comunistas. Decidimos votar por Elwin. Por lo que tú dices, porque era un avance, pero sabíamos que era un avance, pero que todavía Pinochet estaba armando el ejército, que había muchas restricciones, que nosotros estábamos excluidos totalmente, con el sistema binominal sobre todo. Era una constitución que tenía varios cerrojos y todavía mantiene varios. Yo creo que las promesas que se hicieron ante el plebiscito y ante la elección de Elwin no se cumplieron. Porque una de las cuestiones fundamentales era terminar con el sistema neoliberal. Iba a haber una revisión, se hablaba de todas las empresas del Estado de las cuales se apropiaron a precio de huevo muchos de los grandes empresarios de hoy día. No ocurrió nada de eso, y después los acuerdos se dijo que no se podía revisar eso por atrás. Pinochet yo creo que fue protegido hasta el final. ¿Para qué voy a alargarme en eso? No fue juzgado, finalmente fue juzgado por robo, no por los crímenes de derechos humanos. Y claro, vino el auge del neoliberalismo, creció la macroeconomía. Durante la dictadura se hablaba de la política del chorreo, que mientras más ganaban los ricos, lo decía expresamente hasta Pinochet, que había que cuidar a los ricos, que eran los que creaban riqueza, y que cuando ya estuvieran satisfechos iba a haber un chorreo que nos iba a impactar a todos. Se instaló las AFP, el uso de los fondos de todas las chilenas y chilenos por parte de grandes empresas, que son muy poquitas, entre paréntesis, ha sido, yo creo, que la base de sustentación del, entre comillas, milagro económico chileno, porque han usufructuado de esos fondos, obteniendo inmensas ganancias y no dándole nada a los que son pensionados. Se han apropiado también del valor del trabajo, pagan mucho menos que lo que los trabajadores ganan, han tercerizado, han buscado todas las formas de no entregarle al trabajador lo que se ha ganado dignamente, ¿no es cierto? Que los trabajadores y trabajadoras son los que construyen el país. Y yo creo que eso fue deteriorando las cosas al punto que llegamos al estallido social, por incumplimiento de esas promesas. Por eso es que cuando se abrieron los registros electorales, nunca se inscribió más allá de un 50%, me da la impresión, y como votaba, de los que estaban inscritos solo el 50%, siempre estábamos en el 50, el 60, el 40, y después ya en algunas elecciones municipales bajamos al 30%. Por eso es que después se hizo la inscripción automática y el voto voluntario, y ni siquiera con la inscripción automática votan todos, porque está esa disconformidad está latente en el pueblo chileno todavía, ¿no? Está latente, son años y años que pasan sin que se resuelvan problemas de fondo. Esa es la situación, creo yo, la concertación. Yo no digo que no haya crecido el país, no se haya desarrollado. También hay un impulso civilizatorio que obliga a todos los países a ponerse a tono con los otros. Eso ha sido así, han tenido privilegios. Los gobiernos que se instalaron después de la dictadura en Chile han recibido enormes ayudas, sobre todo Estados Unidos y otros países.
la apertura que ha logrado tener Chile al mundo también le ha ayudado al desarrollo de la macroeconomía, pero no así al fortalecimiento de la economía interna del país, y sobre todo a favorecer a los bolsillos, como dije, a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, yo hago esa síntesis. Guillermo, ustedes tomaron como Partido Comunista una decisión, entiendo que, corrígeme porque yo no soy militante comunista, pero entiendo que habían dos tesis disponibles al interior del partido, una que tenía que ver con que el Partido Comunista formara parte del gobierno que se llamó de la nueva mayoría, y una tesis que quería seguir manteniendo una cierta independencia de ese proyecto. Finalmente se impuso y ustedes participaron del gobierno de la nueva mayoría, y yo, con toda la libertad y tiempo para la reflexión, me gustaría preguntarte cuál es la evaluación que tú tienes respecto a esa decisión política, ¿ya? O sea, como yo entiendo, por ejemplo, que cuando en los medios de comunicación interpelan a sus dirigentes con esto, lo hacen desde un lugar que no quiere realmente comprender, sino que más bien hacer caricaturas, como muchas otras veces. Yo lo que te pido es una reflexión ponderada de, sobre todo porque nos va a abrir la puerta para pensar en la prueba de dignidad. Bueno, mira, nosotros tuvimos 20 años excluidos con el sistema binominal de llegar al Parlamento, elegir alcalde, eh, y teníamos que esperar el momento. Hicimos mucho esfuerzo con Gladys a la cabeza, me acuerdo del año 96, 97, que interpeló a la Concertación para hacer un pacto instrumental, buscar cambiar la Constitución, al menos cambiar el sistema binominal, avanzar en derechos humanos y en el sistema laboral, protección de los derechos de los trabajadores. Pero no nos escucharon nunca. Pero la Concertación, con cierta soberbia, yo creo que no vio las contradicciones que tenían en su interior, y fueron perdiendo peso político en la sociedad. Y en un momento se dieron cuenta que no podían seguir solos, no tenían las fuerzas ya para mantener el gobierno, gobernaron durante muchos años, y que tenían que buscar la forma de buscar algún refuerzo para evitar que ganara la derecha. Nosotros vimos que se abría esa brecha, la vimos, y pensamos que era la oportunidad para avanzar en algunas cuestiones. Una, primero, tratar de salirnos de esa exclusión, de tener una participación y más incidencia en el quehacer político del país. Sabíamos que mucho de eso se lograba llegando al Parlamento, evidentemente, pero que sobre todo la pregunta era: ¿para qué queremos tener esa mayor incidencia política? Y la respuesta era clara en ese momento para nosotros. Lo que nosotros necesitábamos era avanzar hacia reformas profundas, algunas de las cuales veníamos enunciando hacía tanto tiempo. Por ejemplo, esto de cambiar el sistema binominal. Nosotros hablábamos de hace mucho tiempo de hacer una reforma tributaria, por ejemplo, y nos alentó a eso también el hecho, de que las movilizaciones de los pingüinos y después de los estudiantes, todos estos temas afloraron a la superficie, afloraron con mucha fuerza, ¿no? La gratuidad de la educación, pero también la reforma tributaria para financiar la educación. Y no era solo una postura nuestra, o sea, ya había la conjunción de posturas a raíz de eso. Y nosotros, cuando fue por primera vez Bachelet, ella ganó en primera vuelta, pero no tenía los votos para la segunda. Eso produjeron conversaciones, y de ahí nosotros ya empezamos a buscar el compromiso para salir de la exclusión. Y la apoyamos en la segunda vuelta bajo algunas premisas. Creo que eso abrió el camino para que nosotros pudiéramos llegar al Parlamento. Muchos nos decían que nos habíamos vendido por 3 diputaditos, ¿no? Pero para nosotros eso tuvo un enorme significado,
porque el haber llegado al Congreso nos permitió que muchas de las cosas que decíamos en las calles las dijéramos en el Parlamento y que tratáramos de cambiarlas a través del Parlamento, a pesar de que éramos solo 3 parlamentarios. Pero después ya con el gobierno de Bachelet pudimos impulsar, estoy poniendo como ejemplo la reforma al sistema binominal, y lo cambiamos, se aprobó el término del sistema binominal. Y muchos de los que nos criticaban por esto de haber luchado por 3 diputaditos, llegaron al Congreso. Ahí no tuvieron ningún remedio con llegar al Congreso, pero llegaron gracias al sistema proporcional que se instaló después. Y esto permitió airar el Congreso, lo cual nos alegramos mucho. Y ese es uno, creo, de nuestros méritos de haber ingresado a la nueva mayoría. Bueno, acordémonos que nosotros tampoco no teníamos experiencia de gobierno. Todas las personas nuestras que habían estado en el gobierno Allende, la mayoría ya estaban muertas o ya estaban muy mayores, o muchas estaban en el exterior. Y el otro gobierno que estuvimos, Gabriel González Videla, bueno, no quedaba nada, y ahí nos dejaron fuera de la ley ligerito, el gobierno de Gabriel González Videla, y con Allende también sufrimos el golpe. Entonces no era tan grande nuestra experiencia y nosotros necesitábamos dar cuenta también al país de que teníamos la capacidad de llegar a gobernar el país. Ese era un elemento, puede ser subjetivo o no, pero importante. Y nos dispusimos a impulsar reformas, las de la educación, la reforma tributaria, que la reforma tributaria bastante ha servido, la reforma en la educación quedó a media, pero en algunos aspectos sí ha dado fruto y tendrá que continuarse adelante porque ese proceso no puede terminarse. Llevamos adelante la regionalización, que tampoco ha terminado, pero ya está en un pie de inicio, de perfeccionarse. Se creó el Ministerio de la Mujer, se logró despenalizar el aborto en 3 causales, lo que ya también está avanzando más hoy día todavía, y yo creo que va a avanzar más. O sea, se abrió un camino. Habíamos logrado mucho nosotros en temas de pueblos originarios, en consultas de los pueblos originarios. Se logró el planteamiento de crear un Ministerio de Asuntos Indígenas, Consejo de Pueblos Originarios. Se creó el Ministerio de las Culturas, o se recreó. Bueno, todo eso puede que a lo mejor a algunos le parezca poco, pero han sido pasos que era necesario dar. Ahora, ese gobierno de la nueva mayoría quedó trunco. ¿Por qué quedó trunco? Porque los comunistas, alguien dijo que teníamos 2 tesis. No teníamos 2 tesis, los comunistas teníamos una sola. Otros han alegado que porque los comunistas teníamos gran influencia en ese gobierno por eso. Ahora el Mercurio otro día reconoce que teníamos menos influencia, pero esa bandera la usaron mucho para atacar al gobierno de Bachelet y a nosotros. No, éramos los que teníamos menos influencia en el gobierno, pero sí que éramos capaces de impulsar y defender la reforma. Y en un momento incluso dijimos, a mí me tocó decirlo, que si se detenía el camino de la reforma, cuando se planteó que había una crisis económica que impedía seguir adelante, y vino la crisis además de todo esto de la nuera de Bachelet, nosotros dijimos que en ese caso nosotros nos salíamos del gobierno. Y hubo una gran discusión y lo que se acordó finalmente fue mantener la reforma, aplazando su conclusión. Ahora ahí pasó que nosotros fuimos muy leales con ese programa, con su cumplimiento. Nosotros sabemos que es imposible cumplir todo al pie de la letra, porque hay que también hacer leyes, y hacer leyes es difícil cuando hay quórum reservado, y tú no tienes la mayoría en el Congreso que te permita hacer eso, ¿no? Pero ahí defeccionaron algunos partidos, o representantes de partidos defeccionaron, y fueron otros los partidos que se dividieron en torno al gobierno de la nueva mayoría, que unos apoyaban, otros no, pero ya eso fue un debilitamiento que al final del gobierno no permitió encauzar bien o terminar o darle el mejor término a lo que fue ese proceso. Hay muchas otras cosas que podríamos rescatar. Yo rescataría, por ejemplo, que la cantidad de construcciones hospitalarias, de recintos hospitalarios, de liceos, bueno, hubo
ciertos adelantos en eso, que yo no menospreciaría, sobre todo ahora cuando decimos que es necesario hacer una profunda reforma de la salud pública. Pero ese fue nuestro cometido, no era otro. Nosotros no entramos al gobierno por ocupar puestos, no por buscar trabajo, no era eso. Ahora, ¿qué nos sirvió ese gobierno? Nos ha dejado una gran experiencia. Ya tenemos experiencia de gobierno de ahora, ¿ah? No de antes, del 70, no, de ahora. Tenemos muchos profesionales y técnicos que se perfeccionaron, que no los teníamos, ahora los tenemos. Tenemos gente que se ha especializado en los temas legislativos, que tampoco los teníamos. Es decir, es un partido que todo lo que nos quitaron, digamos, con el golpe, todas esas capacidades las teníamos ante el golpe, las hemos ido recuperando, hoy día casi las hemos recuperado por completo. Y eso nos fortalece, creo, y fortalece también al movimiento popular, porque nosotros nos debemos al movimiento popular, no otra cosa. Y la experiencia que sacamos para este gobierno de Apruebo Dignidad es que primero debemos estar muy de acuerdo en todo aquello que nos une y que va a ser el programa. Yo sé que ya hemos avanzado muchísimo, que estamos ya listos para eso. Defender ese programa, o sea, estar en disposición de cumplirlo, que esa es la primera voluntad, defender su cumplimiento, porque van a haber muchas piedras en el camino que las van a poner, ya se están preparando para eso. Creo que tenemos condiciones para hacerlo, para pasar adelante. Y bueno, ya hay que hacer las medidas justas, ¿no? Y yo en eso me ha gustado mucho las discusiones que hemos tenido, porque no es una discusión que plantea un salto en el vacío, es decir, objetivos que son imposibles de hacer en el corto plazo, porque no podría no haber financiamiento. La situación del país después de la pandemia es peor que antes del estallido social. Son muchos los problemas que hay que superar. Hay gente que está esperando soluciones de vivienda, de salud, de educación, etcétera, etcétera, durante muchísimos años, que ya no creen en los cambios, en la política, en ningún tipo de promesa. Y por eso me parece a mí que en ese sentido el programa está bien establecido, se van a hacer cambios esenciales, y eso sí que tenemos que apoyarlo con toda la fuerza y, desde luego, en un trabajo conjunto con las organizaciones sociales. Y lo más importante es que creo que este gobierno, si ganamos el gobierno con Boris, con Gabriel Boric, es un gobierno que va a funcionar a la par que las resoluciones de la Convención Constitucional, o sea, ya vamos a tener nueva constitución, que va a haber que refrendarla con leyes. Por eso nos preocupa tanto que nos vaya bien en esta elección parlamentaria, tanto para defender lo que decide el pueblo de Chile, un plebiscito con nueva constitución, como para llevar adelante y defender el programa que se le ha presentado al país y que seguramente ya se va a dar a conocer en sus detalles más concretos de materialización. Guillermo, a veces se ha puesto mucho la idea sobre la mesa, y esto es algo que tú también has hecho. Yo considero que tener un programa común para armar una coalición es condición necesaria, pero a veces pareciera ser que tener un programa común fuera condición suficiente, y yo te quiero preguntar ahí tu opinión, porque eventualmente tener un programa común puede no ser suficiente para poder formar una coalición, sobre todo de gobierno. Te lo digo en el sentido, por ejemplo, de cuestiones que tienen que ver con cultura política, con cuestiones que tienen que ver con eventualmente diferencias ideológicas, y yo creo que es súper importante para todas y todos quienes creemos en el proyecto Apruebo Dignidad, no ser autocomplaciente y tener una reflexión permanente. Entonces yo te pregunto, como una persona que ha sido impulsor de esta idea, que en algún momento fue una idea contrapelo, pero ¿cuál dirías tú que deberíamos reconocer hoy como tensiones que existen al interior de esta coalición que se está gestando y que se está firmando, que es Apruebo Dignidad? Podemos, a ver, hay
aparecen dos tipos de tensiones. Una que nos tratan de poner desde afuera. Uno lee la prensa este último tiempo y ya nosotros estaríamos destruidos si todo lo que dice fuera verdad. ¿Mm? De que tenemos diferencia en A, B, C, que no nos ponemos de acuerdo, que los comunistas vamos a hacer lo que vamos a manejar el programa, y le vamos a poner la pata encima al presidente. Todas esas cosas tienen bastante imaginación. Pero de que hay diferencias las hay, y lo mejor es reconocerlas. Y yo siempre he dicho eso. Si la unidad no tiene por qué ser que todos seamos iguales. Nosotros los comunistas chilenos creemos en el pluripartidismo y que hay que avanzar con el pluripartidismo en alianzas importantes con programas comunes. Lo importante de un programa es que todos creamos en él. O sea, que nadie le imponga al otro, sino que todos creamos en ese programa, que sintamos que estamos defendiendo algo propio. Y yo creo que a eso se ha avanzado. ¿En qué cosas hemos tenido diferencias? Yo, para decir la verdad, no quiero descalificar a nadie en esto. Yo creo que seguimos con que en el plano internacional aparentemente hay diferencias de fondo respecto al tratamiento de los derechos humanos. Yo creo que no, que ya estamos llegando a ciertos acuerdos. Primero, nosotros no creemos en la injerencia de unos países sobre otros. Y creo que en eso vamos a concordar. También creemos que los pueblos tienen que decidir por sí mismos y que en todos estos procesos que siempre se tensionan en los países cuando hay dos posiciones diferentes y que puede llegar a redundar en violaciones a los derechos humanos, que no existan violaciones a los derechos humanos, que estos sean condenados. Y lo mejor es que sean por los propios países y que las salidas mejores son a través del diálogo. Y para nosotros una política internacional debiera ser una política de integración, sobre todo latinoamericana, con gobierno de todos los signos, indudablemente con los países limítrofes, y estar abiertos al mundo, pero concuerdo también mucho con algo que tenía el programa de Boris, que no lo tenía el programa nuestro, que es la revisión de los tratados internacionales, que sí aparece a la luz de todo lo que conocemos, que sí que es necesario echarle una mirada. Ahora podemos tener diferencias sobre países. Bueno, pero eso yo creo que esas diferencias no las vamos a solucionar nosotros, porque eso lo tienen que solucionar, como yo dije, son los pueblos. Y lo mejor hay que dejarlos que lo solucionen ellos y nosotros atenernos más a lo nuestro. Nosotros por lo menos no estamos por importar ningún sistema. Queremos construir y creemos en que estamos construyendo el propio sistema democrático chileno, perfeccionándolo para seguir avanzando hacia un futuro mejor. Ahora, donde se han dado situaciones diversas ha sido la Convención Constitucional. Pero esto se arrastra desde la famosa firma del Acuerdo de Paz. Pero, a ver, ¿en qué radica esa diferencia? Creo que lo hemos explicado en el transcurso incluso de cuando se inició ese mismo proceso. Estamos claros todos, creo que este proceso lo abrió el pueblo de Chile, nadie más. Pueblo soberano, que obligó al gobierno a abrir esa puerta. Y nosotros hemos estado absolutamente de acuerdo con el cambio de constitución, que se abra el proceso. Claro, éramos partidarios de una asamblea constituyente, nos salió una asamblea constituyente originaria, decíamos, y no estábamos de acuerdo con la forma y sobre todo con el quórum de 2/3. Por eso no firmamos el acuerdo, porque pensábamos que era amarrarnos así sin más a una cuestión que podría complejizar el proceso. Pero al mismo día nosotros dijimos, nosotros estamos por el proceso, o sea, nos vamos a sumar al proceso, vamos a hacer fuerza por perfeccionarlo, y creo que después firmantes y no firmantes nos pusimos de acuerdo en que había que pasar adelante y en vez de seguir discutiendo eternamente si era justo firmar o no firmar, que era mejor establecer una convención, en este caso, bueno, paritaria, que abriera cupo a los pueblos originarios y que esa pelea había que darla contra la derecha y la dimos juntos y creo que eso salió bien. Después ya al instalar la convención
constitucional, yo creo que venía ese resabio de la forma, ¿no? Y creo que eso se expresó, y se expresó, claro, democráticamente dentro de la convención. Nosotros teníamos una posición, el Frente Amplio tenía otra. Nosotros insistíamos en que había que rebajar el quórum y propusimos los 3/5. Frente Amplio mantuvo los 2/3 junto a otra fuerza y ganaba los 2/3. Pero a nosotros nos deja conforme el hecho de que sí lo haya votado eso la Convención Constitucional y que no haya sido ya todavía una cosa impuesta por una institucionalidad que se afirma en la Constitución que estamos echando abajo. Y se abrió paso al mismo tiempo a los referéndum dirimente, que a mí me parece una gran cosa porque esa es la posibilidad de que participe el pueblo. Yo lo entiendo así, muy claramente, que se junten 15 firmas para determinada materia que la ciudadanía quiere que quede expresada en la nueva Constitución. Y bueno, esa es una batalla muy dura que debemos darla de conjunto, y esa diferencia creo que se ha ido cerrando en el sentido de que ya está puesto, podemos decir, la mesa y que ahora hay que empezar a trabajar en las materias, y que es muy importante este punto de los plebiscitos dirimente, y eso ya lo estamos analizando entre ambas fuerzas, ya lo estamos haciendo como Apruebo Dignidad. Tú sabes que en la Cámara de Diputados está la bancada por Apruebo Dignidad, que se ha estado reuniendo para eso, que a mí me parece que es el camino correcto, y creo que así tendremos que seguir adelante. Entonces, eso que motivó que hubiera mucha especulación de prensa, creo que se terminó. Y en cuanto al programa mismo, yo también creo que ya estamos finiquitando la redacción total del programa. Guillermo, te voy a hacer una pregunta muy directa, porque en el fondo a mí me interesa mucho la referencia política que tú nos puedes entregar, porque siento que pone sobre la pelota un poquito sobre la mesa para poder reflexionar. Es altamente probable que para que Gabriel Boric sea presidente de Chile van a ser necesarios los votos de la ex concertación. Para lograr esos votos, tu opinión es que, y uno podría decir, la manera más fácil de amarrar los votos es meterlos al gobierno, cogobernar. ¿Estarías de acuerdo con un cogobierno? Estoy siendo muy específico en el término, es decir, que haya un gobierno que esté compuesto por el Frente Amplio, el Partido Comunista y los ex partidos o los partidos de la ex concertación, vale decir Partido Radical, PPD, Democracia Cristiana, Partido Socialista, o tú estarías dispuesto a apostar a una línea excluyendo a esas fuerzas a riesgo de perder la elección en segunda vuelta. Es que no sé si la pregunta está bien realizada, o sea, porque así como está hecha, aparece como que el que tendría que haber una negociación que la podrían iniciar ellos y decir te apoyamos siempre que nos des cargo en el gobierno o que cogobernemos. Eso a mí me hace parecer amarrado a posiciones que no son las que estamos discutiendo, ¿ah? Porque si tenemos un programa, yo estaría de acuerdo que, bueno, si quieren participar, si el presidente, quien va a ser el presidente, quiere que algunos de ellos participen ayudando al desarrollo de ese programa y que estén convencidos del programa, a mí me parece excelente. Lo del cogobierno tendría que yo, por lo menos, reflexionarlo bastante más. Pero lo que sí creo que hay que abrir las puertas, tal como lo dijimos antes en reuniones de toda la oposición, hay que abrir las puertas a que se exprese lo que todos concordamos en un momento, y creo que hay hasta un documento en que todos apoyábamos a quien resultara ganador. Nunca se condicionó eso, nunca se condicionó. Claro, ya participar en el gobierno son palabras mayores. Ahora, evidentemente que quien va a tener ahí la sartén por el mango es el presidente de la República, ¿no? El presidente de la República, él puede ver la fórmula para incorporar en los ministerios representantes de otra fuerza.
Pero no sé si es lo mismo eso que cogobierno. No sé si es lo mismo, es decir, porque si, porque si nosotros hemos perfilado algo, es distinto a los gobiernos de la concertación, distinto a lo que se ha venido haciendo hasta ahora, y no sé cuánto han cambiado en su pensamiento esos partidos en relación a lo que está emergiendo. ¿Mm? No lo sé, pero por eso te digo, es una pregunta que sobre respecto a lo cual yo no he reflexionado porque no se ha planteado, por lo menos, en las instancias en que a mí me ha tocado participar. Guillermo, de la otra cara de la moneda, evidentemente cuando uno, eh, digamos, produce un programa de gobierno, ese programa de gobierno tiene una serie de aristas, tiene que estar financiado, tiene que ser responsable, y yo he visto de primera fuente, porque también he sido parte en algún sentido, de cómo eso se ha hecho y cómo ha habido un segundo momento verdaderamente democrático y honesto para construir un programa en común con el Partido Comunista desde el Frente Amplio. Ahora, a mí me gustaría no una pregunta técnica, sino que una pregunta política. Para ti, ¿cuáles deberían ser tres, cuatro, cinco, las que tú quieras, pero cuestiones centrales sobre la cual tú dirías, mira, más allá de todo, si nosotras y nosotros somos capaces de hacer estas tres o cuatro cosas, podemos decir que estamos avanzando? Prioridades desde el punto de vista programático que realmente pudiéramos considerar que estamos llevando adelante cambios estructurales y no puramente cosméticos, superficiales. Bueno, a los comunistas siempre nos gusta hablar de procesos, porque, eh, porque es muy difícil, es decir, que un gobierno, así como se da en Chile los gobiernos, que en un periodo de gobierno se puedan solucionar todas las cosas. Y sobre todo realizar cambios tan profundos como lo que creo que compartimos, Frente Amplio, nosotros. Eh, y a mí me parece bien que se esté discutiendo sobre la base de lo que es posible hacer en un primer periodo de gobierno. Y pensar en que esto es un proceso y que tenemos que fortalecer lo que hagamos en este gobierno para que ese proceso tenga continuidad y no lo perdamos. A mí me da la impresión, y eso es lo que yo quisiera, por eso es que te digo que el cogobierno no lo paso de buena a primera, ¿no? Creo que no, porque, porque por ejemplo la nueva mayoría, yo creo que no tenía ni una vocación al final de seguir adelante en el proceso, y algunos que se sentaron a la mesa, que firmaron el programa, después dijeron que no lo conocían, defeccionaron de un comienzo y eso se transformó en otra cosa, se estaba transformando ya de nuevo en una cuestión parecida a la concertación. Entonces, eso es lo que yo creo que este gobierno debe cambiar primero, no dar la sensación de que de nuevo vamos a caer en lo mismo. Ahora, ¿qué cosas tienen que marcarse? Y yo creo que tienen que producirse algunas transformaciones que sean consideradas como medidas antineoliberales. En un periodo no se va a terminar con el neoliberalismo. Ahora, de esas, bueno, como se han conversado algunas, y yo desde luego estoy de acuerdo con ellas, por ejemplo, una reforma profunda del sistema de salud, una salud pública reforzada, creo que tiene que hacerse. El cambiarse el sistema previsional, ya eso no da para más, eso está en la base, como lo dije, del neoliberalismo. Y sin AFP, y yo creo que hay que encontrar la fórmula y convencer a las personas que es necesario un sistema solidario, no sé si llamarlo de reparto, no me he metido en las profundidades de lo que se está discutiendo sobre reforma previsional, pero tiene que ser una reforma que abra las posibilidades de que las personas cuando terminen su periodo de trabajo tengan una pensión digna, no como ahora, pero que además permita de inmediato elevar las pensiones tan bajas que tienen la mayoría de los pensionados en Chile. Eso es una conjunción compleja, difícil, pero
de lo que yo conozco se podría hacer con esfuerzo, con voluntad. Y eso sí, es un esfuerzo enorme. Otra medida que es muy complementaria con esta y con varias otras tiene que ver con de dónde sacar fondos. Una reforma tributaria, una nueva reforma tributaria creo que es imprescindible. No sé si es la misma medida que la que hubo en el gobierno de Bachelet, pero tiene que acercarse, tendrá que ser en un tiempo, no se puede hacer de la noche a la mañana, pero tendrá que hacer una reforma tributaria. Creo que hay que seguir con el proceso de reforma de la educación, no puede detenerse el proceso de reforma de la educación. Podrán variarse algunas cosas, pero hay que seguir adelante con eso, lo mismo que con el proceso de regionalización del país. Bueno, creo que la Convención Constitucional nos va a poner también una serie de cuestiones. No sé, pues si al gobierno le va a tocar, supongamos, si llegamos a un país a un Estado plurinacional, no sé si va a ser así, vamos a llegar a un sistema unicameral, si vamos a llegar a un sistema semipresidencial, o vamos a reafirmar el sistema presidencial. No lo sé exactamente, pero el gobierno va a tener que ponerse a tono de todo eso, salvo que decían que tiene que hacerse todo de nuevo, elegir el nuevo parlamento, elegir también eh, el nuevo gobierno, etcétera. Pero por eso es que como son inciertos también la duración del periodo, tanto de todo el aparato del Estado, tanto legislativo como el presidencial, eh, hay que ponerse un par de metas que las logremos hacer en los primeros 2 años. Y creo que eso que te he dado ahí salen varias. Hay otras que tal vez se pueden hacer sin gran esfuerzo y que tienen alta demanda. Y pondría un tema que a nosotros nos costó mucho poner en el gobierno de la nueva mayoría, que es el tema de los derechos laborales, o sea, la política laboral. Que yo sé que es complejo y todo eso, pero estamos hablando de pensiones dignas, la base de las pensiones dignas son los salarios decentes, como dicen los trabajadores. Y si queremos instalar un nuevo proyecto de desarrollo, que a la larga me parece que eso va a ser imprescindible, porque no podemos seguir con esta dependencia de la economía chilena, de lo que es una macroeconomía basada en los recursos naturales, ¿cómo fue la palabra? Extractivismo. Exactamente. Que no hay un desarrollo científico técnico, que se hace tanta falta, que compramos muchas cosas, pero no compramos eso y no aumentamos inversión en eso y nos vamos quedando atrás. Tiene que también pensarse en la situación de los trabajadores y trabajadoras. Yo diría por ahí. Bueno, hay otras cosas como el tema de los cuidados, por ejemplo, que se habla mucho. Hay que preservar el tema de la igualdad de hombres y mujeres. Creo que eso es imprescindible en el primer momento, resaltarlo y ponerlo de relieve y tomar medidas respecto a eso. No basta con lo que hay ahora todavía, queda mucho por hacer ahí. Bueno, quedemos por ahí. Dentro de todas las cosas que mencionaste, al final te metiste en el tema, digamos, que uno podría decir ha levantado el movimiento feminista en Chile. Eh, yo tengo 42 años y para todas las personas que no tenemos, no sé, 20 o 18, evidentemente el tema del feminismo nos ha interpelado, nos ha ido enseñando, nos ha ido mostrando cosas. Eh, Más allá de las caricaturas ridículas, ¿cierto? Que en algún momento se han dicho que en el fondo para las personas de matriz socialista, qué sé yo, o comunista, o marxista, el tema de las mujeres nunca fue tema, eso sabemos que es tremendamente falso, pero ¿cómo ha sido para ti, Guillermo, la emergencia, tener hoy día dos lideresas como la Carol Cariola y la Camila Vallejo, tan importante? ¿Qué te ha ido enseñando a ti el feminismo? Que ha estado tan fuerte y tan en el centro de la discusión política en el último tiempo. Bueno, yo he llegado a la conclusión que la revolución más importante que se está produciendo en estos días, desde el fin del siglo pasado hasta ahora, las mujeres siempre han luchado por sus derechos
En el Partido Comunista ha habido grandes luchadoras por los derechos de las mujeres. Teresa Flores, fundadora junto a Recabar, fue una feminista activa, ¿no? Y podríamos estudiar, y de ahí comenzó ya eso en el partido. Y en las luchas del Partido Comunista Chileno, sobre todo cuando tenemos verdaderas heroínas, mujeres tan participativas, que han participado en todos los ámbitos. Pero nosotros también éramos parte de una sociedad, pues, y los partidos tan inmensos de sociedades no se pueden desprender de eso, por más que tengan doctrinas y pensamientos y diferencias con otros partidos. Pero hay algo en la cultura que de repente nos aúna a todos, o cierto tipo de culturas. Me falta algo. Y esta liberación de la mujer, creo que a mí me parece que es la revolución más importante que se está produciendo. Y creo que es muy saludable que se produzca, porque las batallas que vienen es mucho mejor que la hagamos en pie de igualdad hombres y mujeres, con la misma responsabilidad, con la misma intensidad, con los mismos deberes, con los mismos derechos. Había una canción que yo me acuerdo cuando marchábamos, o una canción que decía que juntos tomados de las manos los dos somos mucho más que dos, algo así decía la canción, no estoy seguro, ¿eh? Pero me gustaba mucho eso, y creo que viene al caso. Ahora, en nuestro partido, desde luego, se ha producido un cambio, una evolución interna respecto de eso, respecto del tratamiento de estos casos, y creo que no es el único partido, todos están viendo lo mismo. Para mí, no basta declararse feminista, partido feminista, que nosotros no declaramos partido feminista, no basta eso, hay que practicarlo a concho. Y tampoco, yo no creo en eso de esto de llegar a los extremos, no, porque conozco la madurez de las mujeres. Yo, aprendí harto de Camila, de Carol. Ella era en dirigentes estudiantiles y yo era un entusiasta promotor de que ellas fueran candidatas a diputados, y salieron, y creo que no me equivocaba en ese veredicto. Han sido excelentes diputadas. Creo que están en su plena madurez y que van a seguir adelante. Y ambas nos han enseñado mucho de feminismo, y a veces entran en contradicciones con el partido, y creo que pasa en todas partes, ¿eh? Pero eso es normal, y lo anormal sería que no se produjera. Qué bueno que se produce, ¿eh? Es porque se produce la discusión y tiene que entenderse y tiene que crearse una nueva cultura al respecto. Los partidos tampoco estamos libres de lo que ocurre con las mujeres a nivel de la sociedad. Bueno, la violencia hacia la mujer también ocurre dentro de los partidos, los abusos, incluso las violaciones existen, se da también entre los jóvenes, y nosotros nos ha costado establecer un protocolo para esos casos, para el tratamiento de esos casos, los que no van a la justicia, y los que tengan que ir a la justicia van, y somos bastante drásticos en esas cuestiones, todavía no bien comprendido, porque era común de que existieran abusos contra la mujer y no pasara nada. Bueno, ahora tiene que pasar, ¿no? Ahora tiene que pasar. Y yo creo por la igualdad de la mujer. Por ejemplo, podrán sacarle muchas cosas a la presidenta Bachelet, pero ella también era una persona que luchó bastante por la igualdad de la mujer, ¿no? Creo que ayudó a esa cultura. No sé si era una feminista tan empeñada, pero sí, ella ayudó en eso, yo se lo reconozco. Eso te puedo decir. Pero tenemos que tomar la conciencia, nosotros los varones, de que así como el violador de derechos humanos es el Estado, ¿no es cierto?, a través de acciones de terrorismo Estado, la violencia hacia la mujer la ejercen los hombres. Y yo lo digo esto en las reuniones: mire, si los que ejercemos la violencia a las mujeres son los hombres. Yo no estoy diciendo que todos los hombres que están aquí o que la generalidad haga violencia contra las mujeres, pero son los hombres. Y pucha, y da mucha indignación que un tipo que le pegaba a la mujer, que lo tomaron preso, que salió de estar preso, salió y mató a la mujer. Esas cosas no pueden seguir sucediendo. Yo sé que hay países en que la situación de las mujeres es mucho más atrasada. Esto es un tema mundial, no es solo de Chile, que también se entienda eso.
Guillermo, una última pregunta para ir terminando. Tú hablaste recién, reconecto con eso, de cómo la violación de derechos humanos por parte del Estado, digamos, eh, la, eh, tú que fuiste, ya lo relataste, víctima de la violación de derechos humanos por parte de la dictadura militar, por supuesto que son contextos distintos y no estoy comparando, pero supongo que vamos a coincidir en que durante el periodo de la revuelta popular en Chile, hay víctimas. O sea, sabemos que hay víctimas. Ni siquiera me quiero meter, yo creo que si quieres dar una opinión respecto a eso también, respecto al tema del indulto, pero sobre todo, ¿cuál tú dirías que son los compromisos que debería asumir un gobierno de apruebo de dignidad respecto a justicia y reparación para las personas que han sido violentadas por el Estado eh, de, durante el periodo de la revuelta popular? Yo no excluiría de eso el periodo de la dictadura. Todavía quedan más de 1000 detenidos desaparecidos que no se sabe dónde están. Y la verdad es que toda la reparación ha sido muy cuestionada, ha sido muy difícil, y poco menos que los que han recibido reparaciones del Estado son tratados como delincuentes. La derecha los trató así en el gobierno anterior de Piñera, los acusaron a la justicia, que eran, todos habían engañado, no sé cuánto. Muchos pasaron por tener que pasar por los juzgados, a ir a declarar que cómo habían conseguido, siendo que la ley es muy clara y perentoria y nadie ha pasado por sobre la ley. Y claro, después de que sufrimos toda esa tragedia, ese trauma de la sociedad chilena, nosotros pensábamos que no estaban las condiciones como para que alguien de nuevo incurriera, claro, no en la misma escala, pero que podía ser llegado a la misma escala de sacar a las Fuerzas Armadas a la calle y de llevar adelante una represión tan brutal como la que se llevó después de la revuelta. Y todas las acusaciones de los ejércitos invisibles, de todas las invenciones que se hicieron respecto de que había infiltrados extranjeros, etcétera. Todo que ha quedado en la nada, toda la investigación ha quedado en la nada. El otro día el mismo Mercurio decía hay no sé cuántas estaciones quemadas y no hay nadie acusado por quemar estaciones, creo que fuera uno. No hay pruebas respecto de los que están presos, no hay ni una prueba ni una parte. El mismo Mercurio lo decía. Y además agregaba, decía, y de los que cometieron, los que están acusados de excesos, porque no habla de violación a derechos humanos, creo que hay 2 juicios, 3 que han terminado, de 700 y tantas que ha planteado la Comisión de Derechos Humanos. No, yo creo que se violaron sistemáticamente los derechos humanos. Lo hizo un gobierno de derecha. Nosotros en ese momento planteamos la acusación constitucional contra Piñera, que no resultó porque a muchos les dio miedo de que se podía producir una crisis mayor, un vacío de poder, siendo que la propia constitución que estamos cambiando establece claramente lo que ocurre en esos momentos, que tiene que reemplazarse nomás. Y el reemplazo está establecido, y cómo se llaman nuevas elecciones, cómo se elige nuevo presidente. Pero bueno, no resultó, creo que se salieron con las de ellos, pero internacionalmente creo que ya quedaron muy marcados. Y un nuevo gobierno va a tener que de inmediato ver cómo deja libertad a todos los que están detenidos. No sé si a través de un indulto, de qué manera, o agilizar los juicios, o exigir pruebas, no sé, tendremos que verlo. Y tiene que haber reparación, tiene que haber reparación. Y fíjate que te voy a decir una cosa que a lo mejor algunos me van a achacar que, a decir, ya, este se puso amarillo o algo así. Pero hay que ser racionales también. Tú sabes que el local de nuestro partido está ahí en la Plaza de la Dignidad, está cerquita. Se escapó de ser quemado. Yo creo que no por manifestantes que estaban a favor de los cambios, sino que eran equipos que iban a quemarlo. Nosotros descubrimos uno a tiempo, quemaron el edificio al lado, el edificio atrás, el del frente, el hotel que está al frente. Y toda esa gente, claro, es casi una zona de sacrificio. Y yo no
no sería contrario, no diría yo una reparación, sino que escuchar, porque esa gente tiene que saber también que la responsabilidad de que se produzca todo eso no son los jóvenes que se están manifestando, todo, sino que el sistema que impide que la gente se exprese de otra manera y que la represión los va a llevar a eso, o que tanta indignación guardada los lleva a eso. Pero no dejaría de ser un esfuerzo, por ejemplo, por tratar de mejorar las condiciones del sector, del barrio. No lo estoy hablando por el local del partido, por si acaso, ¿eh? No es, pero que yo conozco mucha gente de ahí, que vive en los edificios de altura, que los comerciantes que les llamaron, yo los conocía a varios. eh, no todos eran, algunos por haber sido de derecha, pero había varios que no eran de derecha ahí, eso, y sufrieron las consecuencias. Eh, También lo tendría en cuenta, y de mejorar las condiciones para que el pueblo pueda expresarse en ese lugar o en otro. Parece que esa explanada ahí ya quedó para que se manifieste el pueblo, entonces hay que mejorar las condiciones. Ya sacaron al soldado desconocido, sacaron el monumento Baquedano, y parece que el ejército no va a insistir en ponerlo ahí. Yo a eso le echaría una mirada. Puede ser a través de los municipios, puede ser, pero una cosa. Hay alcaldesa ahí. Bueno, hay alcaldesa, hay dos alcaldesas, una de un lado y otra del otro. Impecable. Guillermo, te quiero agradecer de nuevo profundamente por haberte tomado 90 minutos, 1 hora y media de tu tiempo en momentos donde están en campaña y cada minuto vale para poder, digamos, lograr los objetivos de campaña y poder haber reflexionado un poquito más profundamente respecto a la historia reciente de nuestro país, porque de verdad, y eso me pone muy contento, y como programa nos parece muy valioso tener este tipo de testimonio que en el fondo estamos completamente convencidas y convencidos de que este complemento de esta historia, de estas vivencias, le dan un carácter distinto a toda la admiración que tenemos por la generación del 2011 que también está conduciendo este proceso. Sí, y yo a una conclusión también, una reflexión. Por favor. El pueblo ha abierto las puertas a una convención constitucional, a una nueva constitución, cambios institucionales, establecimiento de derechos que no estaban, que es una puerta ancha que se abre a crear una sociedad mejor. Pero cuidado que no sea que lleguemos a una nueva constitución con un presidente como Kast. Eh, Creo que de alguna manera hay que evitar eso con toda nuestra fuerza. Hay que evitarlo, y por eso es que creo que todos los que estamos trabajando por este proceso de cambios tenemos que ponernos las pilas en estos días para incrementar nuestro apoyo tanto a nuestro candidato presidencial, Gabriel Boric, como a las candidatas a parlamentarios, diputados, senadores, candidatas y candidatos, y también a Core, porque necesitamos de esa fuerza, esa fortaleza hacia el futuro, hacia los próximos meses ya, no el futuro lejano, próximos meses. Eso, Una de las y agradecido. Muchas gracias a ti, Guillermo, de nuevo. Una de las compañeras que es parte del equipo de Saltar el Torniquete nos escribió acá, se baja la candidatura de Sichel. Todavía no he Sí, tenido cómo corroborarlo, no sé si tú lo sabes, pero si eso es cierto, bueno, se estaba pensando en eso, y nosotros ya de alguna manera estamos discurriendo, porque yo hablé ahí de un ejemplo histórico, ¿no? La derecha se bajó el 64, y yo creo que están pensando algo parecido. Y no me extrañaría que en primera vuelta dieran alguna orden, no de apoyar acá, sino que a otra candidata. Pudiera ser, también darse. Hay que estar atento a todas las maniobras que se puedan dar. dice, mil disculpas, no se baja, ya, no está confirmado, pero Ah, bueno, ya. lo que sí sabemos en el fondo es que hay un escenario complejo, lo que sí sabemos es que efectivamente, como tú muy bien dices, Guillermo, es fundamental no solo que Gabriel sea el próximo presidente de Chile, sino que también cuente con un apoyo institucional desde el Parlamento, desde los municipios, los CORE, el Senado, o cual, digamos que sea lo más rotundo posible. Evidentemente, en eso estamos. Y esperamos seguir adelante, y ojalá que tengamos éxito. No está fácil, pero estamos haciendo el empeño.
todo el empeño posible. Guillermo, un abrazo muy grande, muchísimas gracias de nuevo y espero que podamos seguir conversando, ojalá después ya no como proyecto, sino que podamos conversar siendo gobierno en Muy conjunto. bien, con mucho gusto lo haremos. Muchas gracias, Gracias. Guillermo, que te vaya muy bien. Bien. Y yo, bueno, voy a aprovechar de despedir este programa y como hartas cosas dando vuelta, que no se baja, que sí se baja Sichel, que deja los partidos en acción, como decía recién Guillermo, muy importante las movidas del capital, de la élite de este país, de los dueños de Chile. Ellos no tienen compromisos de ningún tipo más que con sus propios privilegios y hay muchas posibilidades. Por lo tanto hay que estar atentas y atentos, dando la pelea, estando en las calles, para poder no permitir, por ejemplo, que un señor que estuvo en contra del proceso constitucional sea el presidente de Chile en el momento que eso se tenga que implementar. Eso sería dramático. Bueno, más allá de eso, un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias por haber mirado esto. Para, como les digo, las personas que lo van a ver más adelante también. Y en la medida de sus posibilidades, ayuden porfa a difundir este programa, suscribiéndose en las redes, compartiendo, porque las ideas no se replican solas y necesitamos, o sea, contra los millones y millones que se gasta la derecha en hacer su publicidad, sus bots. Cada vez que me meto a Facebook me aparecen 400 cuestiones de cast. Bueno, nosotros no tenemos plata, lo único que tenemos es nuestra voluntad para poder dar esa batalla que no solo es valiosa hoy contra todo el fantasma que están levantando, sino que también va a ser muy necesario en el futuro, porque si logramos ser gobierno, nos van a dar con todo. Así que un abrazo para todas, para todos. Nos vemos el próximo martes y que estén muy bien. Chao. De las esferas que desploma la quimera. Carnaval, calavera.